Muy buenas noches, señoras y señores. El Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Políticas Públicas y el papel de la propiedad intelectual en el desarrollo, que disertará el doctor Víctor Gómez Valenzuela. Él es antropólogo y experto en políticas de ciencia, tecnología e innovación. Además, la actividad contará con los comentarios de la licenciada Gladys Josefina Aquino, encargada de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual de ONAPI. También del doctor Diógenes Aybar, viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MECIT. Además del ingeniero Orlando Pérez, director del Programa Nacional de Emprendurismo del MECIT. Este evento constituye la primera actividad sobre el debate de políticas públicas y el papel de la propiedad intelectual en el desarrollo nacional. En este momento, escucharemos las palabras de bienvenida en la voz del doctor Leopoldo Artiles, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano. Le recibimos. Bienvenidos, bienvenidas. El Observatorio Político Dominicano y en especial su Unidad de Políticas Públicas, adscritos a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, les da la bienvenida a ustedes, a todos ustedes, a esta interesantísima conferencia que, dicho sea de paso, hubiésemos deseado que hubiese sido el día 26 de abril, Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Pero por razones ajenas a nuestra voluntad no lo pudimos hacer ese día. Pero lo estamos haciendo hoy un poco aprovechando, ¿no? De alguna manera, la trascendencia de ese día para traer y poner sobre el tapete el tema de la propiedad intelectual en el desarrollo, en el contexto de lo que hoy denominamos sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Es un tema que está de alguna manera en desproporción al interés que debería merecer. Me explico. Con todo y que la propiedad intelectual es un factor fundamental en el entendimiento de cómo las tendencias del desarrollo en la sociedad actual y globalizada se están orientando, en nuestro país todavía no hemos tenido conversaciones sistemáticas y serias sobre este asunto. De ahí que la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano ha querido tomar esta iniciativa para iniciar con esta primera conferencia una serie de conversatorios y eventos en el cual podamos seguir discutiendo y profundizando sobre las implicaciones del tema de la propiedad intelectual y el desarrollo. Damos pues la bienvenida a ustedes, gracias por estar aquí a pesar de la lluvia. Hace un poco rato alguien me decía que cuando en nuestro país llueve hay huelga, porque se detiene todo. Y el que ustedes estén aquí ofrece un testimonio del interés, ¿no?, que tenemos una parte de esta sociedad en que este asunto se discuta. No quiero dejar pasar el momento de agradecer a ONAPI, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, que
gracias a ellos han tomado el papel de ser nuestros socios en esta iniciativa. Y gracias al doctor Víctor Gómez Valenzuela, a quien yo tengo el honor de conocer desde hace tiempo y le había dicho que me sorprendí agradablemente cuando supe que él iba a ser nuestro ponente en el día de hoy. De modo que, bueno, doy paso a la conferencia. Gracias. Tras escuchar el mensaje de bienvenida en la voz del doctor Leopoldo Artiles, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del OPD, es tiempo de introducir al conferencista, el doctor Víctor Gómez Valenzuela. Pero antes, permítanme esbozarles un breve perfil del doctor Gómez. Tiene un doctorado en Economía con énfasis en Políticas de Ciencia y Tecnología por las Universidades Autónomas de Madrid, Complutense y Politécnica de Madrid. Además, posee una maestría en Economía Ambiental, otra en Ciencia, Tecnología y Sociedad y, adicionalmente, una maestría en Economía y Gestión de la Innovación. Desde 2007 hasta 2009, ocupó la posición de viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio del MESIT y, en esta posición, fue responsable del proceso de formulación del primer Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2010 de la República Dominicana. El doctor Valenzuela ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otros importantes organismos. Les recibimos. Muy buenas noches a todos y todas. Mi más sincera gratitud por estar acá en una coyuntura como la que tenemos hoy con la lluvia en nuestra ciudad. Quiero agradecer en primer término al director general de ONAPI, el licenciado Juan José Báez, por la invitación que nos hiciera para presentar esta conferencia, y a los amigos y amigas panelistas, al doctor Diógenes Aybar, viceministro de Ciencia y Tecnología, a la licenciada Josefina Aquino de la ONAPI y que lleva la Academia de Propiedad Intelectual, y al ingeniero Orlando Pérez, una persona que aprecio mucho y con la que tuve el privilegio de trabajar cuando estuvimos en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Pues bien, lo que hoy vamos a compartir con ustedes son los resultados de una investigación original, que básicamente consiste en la evaluación durante la primera década del siglo XXI de lo que ha ocurrido a nivel global con las políticas de propiedad intelectual, con las políticas de innovación y su impacto en el crecimiento global. Entonces aquí vamos a presentar de alguna manera una primicia, porque esto está todavía en fase de publicación internacional, y vamos a hacer una sinopsis de lo que han sido los resultados y los hallazgos del grupo de investigación al que pertenezco en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Estructura Económica. Entonces, un poquito lo que vamos a ver aquí ahora es una primicia, por decirlo de alguna forma, de este estudio longitudinal de 10 años de propiedad intelectual en el mundo, su evolución, su impacto, pero siempre desde una perspectiva sistémica asociada a los sistemas nacionales de innovación. Rápidamente el contenido de la presentación. Vamos a ver algunas preguntas: cómo surge este proyecto, qué es la propiedad intelectual y políticas públicas, propiedad intelectual y crecimiento, aproximación metodológica del estudio, la evidencia empírica que nos ha mostrado, las conclusiones y recomendaciones y las referencias que sustentan parcialmente esta investigación. Bien, preguntas de investigación. Cuando comenzamos este proyecto, surgieron 3 preguntas principales. La primera de ellas era, en un nivel agregado y global, ¿cómo es la relación entre propiedad intelectual y desarrollo económico? Esta pregunta no es casual. En muchos de los estudios previos se han enfocado fundamentalmente en el análisis de países, no en una perspectiva global y agregada.
Y por tanto, una parte novedosa del proyecto era responder en un nivel agregado qué está pasando, cuáles son las implicaciones. La segunda pregunta era, en términos empíricos, ¿cómo se expresa esa relación? La relación entre propiedad intelectual e innovación a nivel más específico. Y finalmente, ¿cómo se expresa esta relación con el nivel de renta y las etapas de desarrollo de las distintas economías? Y justo en esta pregunta hay un elemento de novedad muy particular de los resultados que encontramos en esta investigación. Entonces, un poquito el recorrido metodológico de la propuesta parte precisamente de esas 3 preguntas de investigación que son la columna, el eje de lo que se desarrolló luego a nivel metodológico. ¿Qué es la propiedad intelectual? Me voy a remitir a los estándares existentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la WIPO en inglés, y básicamente la propiedad intelectual consiste en las creaciones que son fruto del intelecto de las personas. Es como lo define en los manuales de la organización. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y sus titulares. Por tanto, hay 2 enfoques en cuanto a la definición de propiedad intelectual. Por un lado, la perspectiva jurídica, que es la perspectiva más abordada y más utilizada y más recurrente en la literatura, y por otro lado, la perspectiva económica, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de prestaciones fruto de su creación. Es decir, la definición tiene esos 2 componentes implícitamente expresados. Por un lado, el tema de los derechos, y por otro lado el tema de las prestaciones. Ahí tenemos las 2 dimensiones que están interactuando en la definición de lo que es la propiedad intelectual. Estos derechos protegen el trabajo y los intereses de sus creadores al reconocerle prerrogativas sobre sus creaciones. La propiedad intelectual, por tanto, se refiere a los derechos legales que se derivan de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos, literarios y artísticos. La legislación internacional suele cubrir los siguientes elementos: las obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones, los performances de artistas, intérpretes, las ejecuciones, las invenciones en todos los campos de la actividad humana y los descubrimientos científicos también se consideran parte de esa propiedad intelectual. Esta parte de los descubrimientos científicos y de las invenciones son de especial interés en lo que tiene que ver con las políticas de ciencia y tecnología, en lo que tiene que ver con los enfoques sistémicos sobre innovación, crecimiento y competitividad. Y lo veremos un poquito más adelante. Los diseños industriales, las marcas de fábricas, de comercio, de servicios, los nombres, denominaciones comerciales. Aquí entran también las denominaciones de orígenes, la protección contra la competencia desleal, que ese es un capítulo muy especial, que se incorporó a partir de las negociaciones que culminaron en el año 94 con la creación de la OMC, y luego los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literarios y artísticos. La propiedad intelectual tiene 2 ramas, como saben acá los expertos de la UNAPI. Está lo que tiene que ver con los derechos de autor, que es una rama de la propiedad intelectual, que se refiere fundamentalmente, como digo acá, a las creaciones artísticas y literarias, tales como los poemas, las novelas, las obras musicales, la cinematografía, entre otros. El copyright es el símbolo que identifica este tipo específico de propiedad intelectual, los derechos de autor, propiamente dichos. La segunda rama, la propiedad industrial, se refiere principalmente a las invenciones y al diseño industrial. En sentido general, las invenciones consisten en nuevas soluciones tecnológicas, fundamentalmente. Soluciones tecnológicas que se sustentan en la aplicación de determinados principios de las ciencias básicas y de la investigación científica. Ciertamente, los diseños industriales trabajan más, se relacionan más con la apariencia, la funcionalidad externa de un determinado producto, bien o servicio, en este caso. Entonces, fundamentalmente a nosotros como investigadores, como economistas, nos interesa más el tema de la propiedad industrial, y es un poquito donde se pone énfasis en la investigación que realizamos. Además de las invenciones, también las propiedades, las marcas de fábrica, las marcas de servicios, el trazado de denominaciones de orígenes, los circuitos integrados, nombres comerciales y las indicaciones de origen se incluyen dentro de esta segunda categoría que hemos llamado propiedad intelectual. Aquí hago una parte, 2 cosas básicas. Propiedad intelectual, 2 ramas: derechos de autor por un lado y
propiedad industrial por otro, ¿no? Son elementos claves que hay que tomar en cuenta. ¿Esto le parece familiar a la mayoría de todos ustedes? Esto es un conjunto de distintas marcas corporativas, globales, que definen una identidad que ustedes reconocen inmediatamente. Al ver una de estas marcas, inmediatamente se asocian con un bien, un producto o un servicio. Y esa marca, ese logo, esa imagen gráfica, esa representación, contiene una promesa de calidad interna. Hay una promesa que hace la marca, al consumidor en este caso, un compromiso que establece. Aquí, por ejemplo, en la industria automotriz, cada marca de esta tiene un mensaje específico que lo identifica y que se dirige de alguna forma u otra a un determinado target, a un determinado blanco de público de mercado. El consumidor de un Jaguar, el consumidor de un Alfa Romeo, el consumidor de un Mercedes-Benz es diferente al de un Ford, por ejemplo. Entonces, las marcas tienen implícitamente esa profunda connotación psicológica que entraña una promesa, que entraña un prestigio y que entraña un compromiso, fundamentalmente. Entonces, a nivel tecnológico, estas marcas por igual dicen mucho. No tengo que explicar lo que representa ninguno de estos logos y el mensaje que inmediatamente se imprime en su cerebro, en su mente, con lo que está recibiendo con cada una de estas implicaciones que aparecen acá. Denominaciones de origen, fundamental. El último caso que conocemos se resolvió a principios de este año con la denominación de origen del cognac en Francia. Ya ninguna otra bebida puede llamarse cognac, absolutamente. Cognac solo es la bebida de esa región de Francia, ninguna otra. Una resolución de controversias en la OMC que tomó muchísimo tiempo para discutir. Los mexicanos están haciendo lo propio con la tequila, porque se fabrica tequila en China. Entonces, ciertamente, bueno, ¿quién es el dueño de la tequila? O del pisco en el Perú, con la controversia con Chile, por decirlo de alguna forma. Entonces, ciertamente, las denominaciones de orígenes representan países, representan identidades nacionales, identidades regionales, asociadas a la producción y comercialización de determinados productos, bienes y servicios. Alcance de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se encuentra estrictamente relacionada, como he dicho, con la información o los conocimientos incorporados en objetos tangibles. Y miren, y esto es un elemento clave desde el punto de vista de la propiedad industrial. ¿Qué significa esto? Usted puede ser dueño y puede comprar este celular, pero usted no es dueño del conocimiento empotrado que se encuentra aquí. La guerra de patentes entre Apple y Samsung por la familiaridad del diseño y las prestaciones de funcionalidad. Ahí podemos discutir muchísimo de las implicaciones que esto tiene a nivel comercial. La adquisición de Nokia por parte de Microsoft está comprando $2.500 millones en patentes, en conocimiento empotrado, codificado. Y ciertamente la propiedad industrial, la propiedad intelectual no es el que usted tenga el dinero, el teléfono o la computadora que compró con su dinero. Usted es dueño del aparato, del hardware, pero no puede ser dueño de lo que hay dentro de esto. No lo es, simplemente. La propiedad intelectual, por consiguiente, no se encuentra en los objetos, sino en el conocimiento contenido y codificado de los mismos, y por tanto es un intangible. Y por tanto es un intangible económico. Y la economía de intangibles, la economía del conocimiento, la economía de la innovación, se asocia fundamentalmente a la gestión de ese intangible, que es el conocimiento empotrado, codificado en este producto. Este celular que les mostré, como cualquier otro, aquí probablemente hay 5 o 6 patentes empotradas. No una, 5 o 6 patentes empotradas, con un valor de mercado impresionante. Y es conocimiento codificado y desarrollado de forma sistemática mediante un gasto en investigación y desarrollo, la I+D, que es fundamentalmente un gasto de tipo corporativo. Ya ese es otro tema que veremos un poquito más adelante. ¿Qué más? Principales figuras de protección. Las patentes, que es la más conocida, debo decir, las patentes, aquí veo, les muestro 2 patentes. Una de ellas es un zapato de tenis para correr que incorpora un sistema de sonido para la gente que hace ejercicio. Es una patente de Apple, muy interesante. Es la forma de llevar el iPod en el zapato y llevarlo al oído, ¿no?
realmente muy interesante. La patente es el derecho otorgado a un inventor que impide que terceros exploten comercialmente su invención. Y normalmente se define, se establece un periodo mediante el cual este inventor, este ingeniero, esta empresa tiene el derecho de explotación y uso de este conocimiento que ha desarrollado y que tiene un coste. ¿Cuánto gasta Apple en I+D? ¿Cuánto gasta Microsoft al año en I+D? Usted se entra al índice de Nasdaq en la Bolsa de Valores en Nueva York y quiere ver el nivel de desarrollo y lo que implica entrar en Nasdaq a cotizar para una empresa. Primero, altísima tecnología. Son empresas de altísimo nivel tecnológico con un gasto en I+D que suele estar por media, encima del 12 o del 15% de las ventas brutas en investigación y desarrollo. O sea, realmente estamos hablando de una inversión multimillonaria que la veremos en detalle en un ratito. Entonces, ciertamente, la patente puede ser de producto, puede ser de procedimiento. La que suelen tener mayor impacto económico son las patentes de productos que desarrollan una innovación disruptiva, como se conoce, el tipo de innovación que una vez desarrollado produce lo que en economía llamamos una oleada de destrucción creativa. Es decir, produce la caída de determinadas industrias. La aparición del computador personal supuso la quiebra de las antiguas máquinas de escribir manuales. Eso se conoce como destrucción creativa, ese proceso. Y es un efecto económico de las innovaciones de carácter disruptivo. Aquellas innovaciones que son radicales, no de procesos. Y normalmente las innovaciones de producto tienden a ser innovaciones de tipo disruptivas, ¿no? La introducción del iPhone o la introducción de cualquiera de estas últimas invenciones supone un tipo de innovación disruptiva en el mercado. Bien, modelos de utilidad, otra figura muy utilizada, se refiere a un título de protección ligeramente inferior a la patente, hace referencia más a invenciones y mejoras en diseños de tipo mecánico, casi siempre. Por lo general se aplican a invenciones de menor complejidad técnica y que se prevé comercializar durante un periodo de tiempo muy limitado. Muy limitado. Un modelo de utilidad no tiene el alcance en protección que tiene una patente, ni tiene la complejidad de desarrollo que tiene una patente. Los diseños industriales es la apariencia del producto, el aspecto externo, funcional, la forma que toma el producto, el color, el modelo que toma el producto. El diseño debe ser atractivo, desempeñar eficazmente la función para la cual fue concebida. Debe ser producido además por medios industriales. Esto es muy importante. Si el diseño no es capaz de ser replicado de forma industrial, no tiene sentido. No tiene sentido. Hay una anécdota muy interesante de cuando se desarrolló el iPhone. Steve Jobs le dijo a sus desarrolladores que era un teléfono con un solo botón. Todo el desarrollo, todo el conocimiento empotrado en la forma de patentes estaba ahí. Pero el diseño, la apariencia del producto tenía que tener unos requerimientos que transformaran y que complementaran el nivel de desarrollo del producto en el que se había gastado tanto dinero en I+D. En otras palabras, se trata de todo en uno. Me encanta este gráfico que presento acá de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Relojes. Fíjense los elementos que están presentes acá. Por un lado está la marca, el trademark, que es el logo, que es el nombre. Por otro lado está la patente, los derechos de patente, que es básicamente la invención que se encuentra ahí. Está el modelo de utilidad, básicamente en la forma y en la estructura. Está el copyright, básicamente, que se refiere a toda la creación artística asociada al producto, fundamentalmente. Y están los derechos de diseños también. Fíjense que al final, en un solo producto, tenemos esta convergencia de elementos que definen la propiedad intelectual en un solo producto. Y eso se aplica para cada uno de los bienes y servicios que consumimos, que compramos, que vendemos y que podemos generar en el mercado. Mirando atrás, pero ¿qué hay detrás de la propiedad intelectual? ¿Cuál es la magia, por decirlo de alguna forma, que se esconde detrás del desarrollo de un producto o por el desarrollo de un proceso de mejora en la empresa? ¿Qué hay detrás de esto? Una sola cosa, el conocimiento.
el conocimiento. El conocimiento, como digo acá, es una capacidad cognitiva que empodera para la acción física o intelectual. Eso es conocimiento. Si yo pregunto en esta sala, ¿cuántos saben tocar el cello? Probablemente aparezca una mano o no aparezca ninguna. Pero si alguien levanta la mano y dice que sabe tocar cello, desarrollar esa capacidad le ha tomado años, décadas, de crear un conocimiento que no puede transferir de forma fácil. No puede fotocopiar su conocimiento del cello y enseñarme a tocar cello porque yo me lea algo que haya escrito. El conocimiento es una capacidad cognitiva que empodera para la acción física o intelectual. La información, por otro lado, consiste en datos estructurados, formateados, que permanecen inertes. Esta es una discusión que he tenido mucho cuando fui viceministro y cuando presidía la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología en la OEA. Discutíamos mucho sobre esto. Sociedad del conocimiento, sociedad de la información. Cuando estaba de moda todo el tema de la brecha digital, por ejemplo, esta fue una discusión muy profunda que teníamos. ¿Queremos construir una sociedad del conocimiento o una sociedad de la información? Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Y se lo presento de esta manera. Aquí tenemos datos. Datos. Información no formateada. Aquí tenemos información, hay una secuencia, pero aquí tenemos conocimiento. Y esa diferencia de lo que hay ahí, para un ingeniero de diseño lo dice todo. Lo dice todo. Información y conocimiento no es la misma cosa. Conocimiento implica una capacidad cognitiva que lo empodera a usted para una acción física o intelectual. Tocar el cello, hacer sushi, o escribir un paper científico, o dirigir una película, o escribir un cuento o una novela. Lo empodera para una acción física o intelectual, ¿no? Y esa importancia, esa diferenciación es importante. Luego, lo que se encuentra detrás, sobre todo de la propiedad industrial, de esta rama de la propiedad intelectual que estamos evaluando, es el conocimiento. Ese conocimiento puede tener dos formas, el llamado conocimiento propositivo o conocimiento omega y el llamado conocimiento lambda o conocimiento prescriptivo. Por el conocimiento omega se dan premios Nobel. Por el conocimiento lambda se hacen patentes. Pero el conocimiento lambda descansa en el conocimiento omega. Están indisolublemente vinculados. El conocimiento positivo se refiere al stock de lo que sabe la sociedad, de lo que se encuentra en la sociedad. El conocimiento científico es un subconjunto del conocimiento omega. El conocimiento lambda se encuentra codificado en la forma de manuales de instrucción, manuales de operaciones, el know-how, básicamente, en el desarrollo de un producto. Obviamente el conocimiento lambda se sustenta en buena parte de lo que es el conocimiento omega, ¿no? Esta clasificación es impresionante y en un trabajo mío, en un paper mío anterior, exploramos las implicaciones del desarrollo del distinto tipo de conocimiento y su impacto en la productividad de las economías, ¿no? Que es lo que se conoce hoy en día como las nuevas teorías del crecimiento económico. Pero bueno, ese es un tema que escapa a la presentación de hoy. Propiedad intelectual y políticas públicas. Sabiendo ya lo que hay detrás de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, sabiendo qué es el conocimiento, conociendo sus principales figuras y en qué consiste, cómo se relaciona la propiedad intelectual con las políticas públicas. Eso es un elemento importante que centra la atención de este debate. Primero, el Tratado de Ginebra, y es lo que quiero plantear acá, que la forma en que se sitúa la discusión entre propiedad intelectual y políticas públicas suele ser en dos ámbitos de discusión académica. En el ámbito de las políticas de ciencia y tecnología, por un lado, y por otro lado en el ámbito de los estímulos o de los incentivos a la actividad innovadora. Fíjense, hablamos acá, no estoy tocando los derechos de autor, estoy hablando de propiedad industrial, en este caso, en esta rama específica de la propiedad intelectual. El Tratado de Ginebra del 78 define los descubrimientos científicos como el reconocimiento de fenómenos
propiedades o leyes del universo material no conocido hasta el momento y susceptibles de su verificación. Esto es conocimiento omega. Conocimiento omega. La invención, como he dicho antes, es una solución a un problema específico que se fundamenta en la propiedad o leyes. Steve Jobs cambió el mundo, lo hizo también otros grandes genios de la informática, y por eso no van a ganar un premio Nobel. Albert Einstein ganó un premio Nobel, pero no se hizo rico por eso. Todo lo que tenemos hoy en almacenamiento de información de computadoras en disco duro es el resultado del trabajo del premio Nobel de Física del año 2002 sobre física del estado sólido, que permite manejar la información en medios magnéticos. Pero ese señor no va a ganar dinero por ese conocimiento. Gana publicaciones, hace información científica, pero lo aprovechan más los desarrolladores, en este caso de este tipo de cosas. Por consiguiente, toda invención descansa en algún tipo de principio derivado de los descubrimientos y conocimientos científicos. Por tanto, el primer ámbito dentro del cual la propiedad industrial se inscribe en las políticas públicas es en el ámbito de las políticas de ciencia y tecnología de una determinada sociedad. Es en ese primer ámbito, el ámbito de las políticas de ciencia y tecnología. Para que tengan una idea, la primera patente de los Estados Unidos se emitió en 1790. ¿Cuándo fue la independencia norteamericana? 76. En la sección octava de la Constitución americana se encuentra el fundamento del sistema de patentes de los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos de Norteamérica nacen claramente con el mandato de preservar y de difundir el conocimiento y de proteger el conocimiento científico. Se encuentra en la génesis de su Constitución. Realmente algo impresionante, ¿no? Primera patente en 1790, pocos años después de la independencia. Eso habla de cómo se maneja este enfoque. ¿Qué más? El estímulo para el desarrollo y el aumento del stock del conocimiento científico a través de la actividad profesional es un elemento central de estas políticas. Es decir, las políticas de ciencia y tecnología estimulan el aumento de este stock de conocimiento, del conocimiento omega. Y ese aumento de ese stock de conocimiento se hace mediante una actividad profesional de investigación. Y aquí este es un tema delicado, porque la actividad profesional de investigación realmente no es algo que se entiende muy bien en nuestras economías. No se entiende muy bien en nuestras economías. Cuando estructuramos el Fondo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de nuestro país, una de las cosas que planteábamos era que para dirigir proyectos de investigación, usted tenía que tener mínimo una maestría o un doctorado. Actividad profesional de investigación. La sociedad dominicana no produce doctores. Yo recuerdo una vez que estábamos intentando hacer un registro de doctores, venían abogados, venían médicos, y bueno, tienen el título de doctor en Derecho. En nuestra tradición se le dice doctor en Medicina, tienen el título pero no tienen el grado. Entonces, esa diferenciación es importante. Entonces, ciertamente, la formación de doctores en una sociedad es un elemento clave. Cuando hablo de doctor, hablo del grado de doctor. Es un elemento clave para usted aumentar la productividad de ese stock de conocimiento y para conducir investigación de tipo profesional. Esos son elementos fundamentales. La creación de competencias científicas, tecnológicas en el capital humano genera diferencias competitivas, y lo vamos a ver matemáticamente. El desarrollo de una innovación que conduce a una patente se sustenta en los tres atributos económicos del conocimiento científico. El atributo de no exclusión, de no rivalidad y de acumulación. Son elementos claves. Pero bueno, no me detengo mucho en esto para avanzar con el tiempo. La propiedad intelectual como incentivo a la actividad innovadora es fundamental. Y este es el segundo ámbito dentro del cual la propiedad intelectual se articula a las políticas públicas. La política de incentivos a la innovación. El principal incentivo a la actividad innovadora en las empresas es el régimen de protección de la propiedad intelectual.
porque este régimen garantiza los derechos de apropiabilidad del conocimiento que se genera fruto del esfuerzo de investigación y desarrollo de la I+D. Este principio de apropiabilidad es la base económica de todo lo que conocemos como economía de la innovación. Y es muy simple, se basa en este simple análisis de curva de demanda. La parte superior sobre la línea de costa acá es el excedente que tiene, que se reserva el que desarrolla el conocimiento científico, que le garantiza recuperar los costes de desarrollo de ese conocimiento. Si una empresa invierte un presupuesto determinado en el lanzamiento de un producto al mercado, tiene que recuperar ese coste. Y el sistema de protección de propiedad intelectual le asegura recuperar los costes de la inversión, tener sus derechos de apropiabilidad sobre el conocimiento. Intente sembrar una mazorca de Monsanto, a ver si se le va a dar, por decir algo. Un caso que siempre cito: los dominicanos comemos mucho arroz. Aquí hay dos variedades famosas que siempre cito, la variedad ISA 40 y la Juma 58, ¿no? Muy conocida. La primera la desarrolló el ISA, Instituto Superior de Agricultura, en los años 70. Pregunte qué dinero ha recibido el ISA por darnos de comer arroz a los dominicanos. Pregunte cuánto recibe Harvard, el MIT o la Universidad de California por su variedad de fresas al año en royalties de explotación. Esa diferencia sutil es fundamental. Fundamental. Derechos de apropiabilidad. El hecho de yo poder generar y de asegurar que tengo un derecho sobre eso. Aquí hay casos interesantes. La yuca dominicana, cómo llegó a Costa Rica y quién la exporta. Fruto de, bueno, se protegió ese conocimiento. La prospección de recursos genéticos. Por favor, eso es delicado. Nuestro mayor activo y reserva son nuestros recursos genéticos. Somos un ecosistema insular altamente diverso. Biomedicina, investigación farmacéutica. Yo viví una experiencia personal muy aleccionadora. A finales de los 90, me encontraba trabajando en Centroamérica en una reserva indígena, haciendo una evaluación de impacto de políticas públicas. La reserva me impidió entrar por cerca de 3 meses, hasta que la Suprema Corte de Costa Rica no emitiera una sentencia donde le decía a una farmacéutica que la babilla de un saltamonte, de un grillito, como decimos acá, que usaban los indígenas para quitar manchas, era un conocimiento tradicional que le pertenecía a ellos. ¿Quién es el dueño de ese conocimiento y cómo se explota? Acceso a recursos genéticos. Ahí entramos en un terreno que es la percepción difusa de la propiedad intelectual. Hay áreas en que falla la propiedad intelectual. Y este tema de percepción difusa de recursos genéticos, conocimientos tradicionales, es un elemento en el que se está trabajando actualmente. Pero bueno, en adición a la protección generada por el sistema de propiedad intelectual, al menos en países de alta renta, contribuye con el desarrollo tecnológico y el crecimiento de la economía. Ese es un impacto directo que veremos. Resumo con este gráfico. Le pido disculpas, no se ve muy bien, pero la idea general acá es que todo lo que entramos en el input de un sistema de innovación tiene que reportar para la economía aumento del crecimiento económico en la balanza de pagos. Pero al final todo depende del modelo económico de sociedad que quiero tener. Si yo decido ser una sociedad exportadora y productora de bienes y servicios, estos son elementos importantes. Si decido ser una sociedad que simplemente importe todo lo que consume, bueno, pues es otro rollo. Lo vemos de otra manera, ¿no? Bien, voy a pasar por alto. Esto es un poquito los nuevos enfoques sobre economía del conocimiento. Esto es una función de producción tipo Cobb-Douglas, que indica, por ejemplo, la contribución del capital, del trabajo y del capital humano al desarrollo, y aquí A representa un factor de multiplicación, que es el llamado residuo de Solow, Premio Nobel de Economía del 67, que decía que fundamentalmente la productividad de la sociedad americana no podía explicarse únicamente por capital y trabajo, que había un residuo que era responsable de explicar
más del 40% de la productividad de la economía, el conocimiento. Pero bueno, no entramos mucho en esto porque no quiero avanzar ahí. A partir del 95, con entrada en vigencia en la de la OMC, se generó el acuerdo global denominado Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Los TRIPS, como se conocen, intensificaron el interés de los economistas en lo que hoy se conoce como la economía de la protección de la propiedad intelectual. Bien, viendo ya con este marco conceptual rápido que les he explicado, ¿qué encontramos en el trabajo nuestro? Bueno, miren, lo primero es que trabajamos con información de las distintas fuentes, de la base de datos de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Como es un estudio global, había que ir ahí. Ustedes saben que hay 3 oficinas mundiales de patente que son la llamada tríada, que es la de patentes de Estados Unidos, la de la Unión Europea y la de Japón. Y las patentes más costosas y más difíciles son las llamadas patentes triádicas, las que se registran en estos 3 sistemas de patentes a nivel global, usualmente empresas de alto nivel tecnológico. Pues bien, trabajando con la base de datos, encontramos un número de variables interesantes para intentar entender cómo la propiedad intelectual impacta en crecimiento y productividad. Trabajamos con el índice de protección de patente, que es un desarrollo metodológico reciente, que es una puntuación del 1 al 5, 1 al nivel más bajo de protección, 5 el máximo. Este índice más que nada señala la fortaleza del sistema, cuán fuerte es el sistema. No habla mucho de su calidad, sino de su fortaleza. En términos de la membresía de tratados internacionales de los países, los mecanismos de aplicación y restricciones. La segunda fuente son datos del Banco Mundial, de la base de datos de indicadores globales de desarrollo, datos del World Economic Forum sobre el reporte global de competitividad, que ahí tomamos básicamente 2 parámetros, que es el parámetro de protección de propiedad intelectual por un lado y el llamado subíndice de innovación. Y por último, la base de datos de Euromonitor, que es una base de pago impresionante, con información de todo el mundo para analizar y ver la inversión en I+D. Bien, entramos ahora a ver las etapas de desarrollo. Los países por etapa de desarrollo, queríamos clasificar a los países, no simplemente hacer un análisis generalizado, sino ver los países por etapas de desarrollo. Y ciertamente en el World Economic Forum se clasifican lo que son el índice de competitividad, parte de esas 3 grandes categorías. Los requerimientos básicos del desarrollo, arriba, los disparadores de eficiencia y los disparadores o factores de innovación y sofisticación. Son las 3 grandes categorías, no me detengo para verlas. Y clasifica a los países en estas categorías. Países en etapa 1, que se encuentran en el primer nivel, temas de salud, temas de cobertura, de educación, con una renta per cápita inferior a $2,000. Países en etapa 2, que están en transición de la 1 a la 2, con una renta per cápita media de $2,000 a $3,000. Países en etapa 3, que coincide con la 2 del Banco Mundial, con una renta per cápita de $3,000 a $9,000, ahí estamos nosotros. Países en etapa de transición 2 a la 3, con una renta per cápita de $9,000 a $17,000. Y países basados en impulsores de innovación, con una renta per cápita superior a los $17,000. Pues aquí estamos nosotros en este rango. Aquí están los países que aparecen. Lo que está en círculo son los países latinoamericanos. Y como ven, ningún país latinoamericano, solo Chile, se encuentra en la etapa de transición a un nivel avanzado de innovación. Todos nosotros estamos en la etapa 2 o en la etapa 1 o en transición de la etapa 1 a la 2, ¿no? Con una renta per cápita de $3,000 a $9,000 aproximadamente. Bien, la evidencia empírica. De los 120 países que entraron en el estudio, el 37% son países que se encuentran en la etapa 1, muy pocos en la etapa 2 en transición, en la etapa 3 como nosotros el 22% y el 7.6% en etapa 4, como el caso de Chile. Solo Chile entra en esta categoría en América Latina, y los países desarrollados que están en la etapa 5 con una renta per cápita superior a $17,000. Lo que hicimos fue hacer, le pido disculpas por todo este lenguaje, fue hacer un análisis de componentes principales, que es un procedimiento de reducción de factores en estadística,
para reducir el tamaño de variables y descubrir cómo cada una de estas variables contribuye a explicar la variabilidad de la información que encontrábamos en la base de datos. Pues bien, un poquito, fíjense, el impacto que tiene el porcentaje de fuerza laboral en educación, tiene mucha fuerza. Recuerden que hablamos de propiedad industrial, capital humano. Aquí, ciertamente, el nivel del capital humano es importante en la fuerza laboral. El índice de innovación, un elemento clave, la capacidad innovadora de la economía. El grado de protección de la propiedad intelectual también es importante. Entonces, un poquito para ver cómo estas variables explican la variabilidad estadística. Y finalmente lo que encontramos es, en una reducción factorial aún más estricta, era que precisamente variables como la educación superior universitaria, la innovación, el grado de protección y la I+D eran las variables que explicaban el 95% de la relación entre propiedad intelectual y desarrollo. Aquí se resume fundamentalmente la explicación metodológica. Y por tanto, las regresiones parten de estos dos tipos de modelos. Un modelo general, basado en el primer conjunto de variables, y un modelo específico, basado en variables de alto impacto vinculada a innovación y actividad de propiedad intelectual. Primera pregunta que veíamos al principio, nivel agregado y global. ¿Cómo es la relación entre propiedad intelectual y desarrollo económico? Miren algunas cosas aquí. La relación entre renta per cápita y capacidad innovadora es impresionante. En este lado se encuentran las economías de etapa 5 y de etapa 4. No hay una economía de alto nivel innovador con baja renta. No existe. Las economías altamente innovadoras son economías de alta renta. Y por ahí comenzamos. Primera evidencia. La renta está asociada fuertemente a la capacidad innovadora de la economía. La renta per cápita, ¿no? Y eso es una evidencia realmente interesante. De hecho, el poder explicativo es muy alto, 63% de la variabilidad de los datos. Es realmente impresionante. ¿Qué más encontramos? El gasto en I+D, investigación y desarrollo. La media de América Latina, ¿saben cuál es? De todo el continente latinoamericano, el 0.7% del PIB. Brasil, único país que invierte el 1% en I+D. México, 0.5, 0.4. República Dominicana, viceministro, ¿alguna idea? Estamos calculando ahora, poniendo todos los factores. Poniendo todos los factores. O sea, es una inversión que ni se conoce muy bien. ¿Saben por qué? En mi reunión con empresarios dominicanos, le pregunto, ¿cuánto gastan ustedes en investigación y desarrollo? No sabemos. Pero resulta que sí gastan en investigación y desarrollo. Cuando te lanzan un nuevo yogur al mercado, cuando te lanzan un nuevo producto al mercado, te están gastando en investigación y desarrollo, pero el sistema de contabilidad no permite registrar esto como gasto en I+D. Por tanto, hay una subvaloración del perfil innovador. Y son elementos interesantes, ¿no? De verdad. ¿Qué más? La relación entre patentes otorgadas, y esto toca directamente a los amigos de ONAPI, entre patentes otorgadas y renta per cápita. Yo creo que lo dice por sí solo. Países de alta renta per cápita tienen el mayor nivel. Hay una capacidad innovadora profundamente vinculada y de la que no es posible dislucidarse, ¿no? No es posible sacarlo. ¿Qué más? El índice de protección de propiedad intelectual. Fíjense, esto es precioso, esto es poesía, la verdad. Fíjense, los países de mayor nivel de protección de la propiedad intelectual, fíjense qué nivel de renta per cápita tienen. Altísimo. Eso responde un poco a la pregunta que me hacía Juan José al principio de cuál es la relación entre economía, entre desarrollo y protección de la propiedad intelectual. Yo creo que esto lo dice bastante claro. El 51% de la variabilidad encontrada está asociada al nivel de protección de la propiedad intelectual en un país, a su renta per cápita. Y yo creo que esto es bastante robusto desde el punto de vista metodológico. ¿Qué más encontramos? Bueno, viendo ya un modelo general y agregado, no me detengo en los detalles matemáticos, no tiene mucho sentido ahora explicarlos, pero sí decirle que la relación entre renta per cápita y explicación de la propiedad intelectual es abrumadoramente alta. 78% de la variabilidad se explica por el nivel de fortaleza. Es abrumadoramente elevada. Y aquí se ve mucho más clara esta relación. Fíjense el ajuste, los puntos son las economías de distinto tipo y el ajuste, la distancia a la línea de regresión
es impresionante, es muy cercana. Esto habla de un ajuste casi perfecto a nivel matemático. 78%, es muy fuerte ese ajuste en términos estadísticos, sumamente fuerte. ¿Qué estamos viendo acá? El porcentaje laboral, todo lo que tiene que ver con variables asociadas a la protección de la propiedad intelectual, ¿no? Y lo dice esto bastante claro. ¿Qué más encontramos aquí? Observen, grado de protección de la propiedad intelectual, altísimo nivel significativo en el modelo. Y eso habla de forma clara de esta fuerte vinculación. Lógicamente, el gasto en I+D, la innovación y el grado de protección están asociadas. ¿Qué significa eso? Que una economía altamente innovadora, además de tener una renta per cápita alta, tiene un alto grado de protección de propiedad intelectual. Hay una asociación bastante fuerte, bastante robusta. A nivel específico, ¿qué encontramos? Que, bueno, más del 77%, con una estimación a la baja en el R-square, ciertamente se explica esta variabilidad. Aquí, por ejemplo, encontramos por igual una asociación muy significativa del 50% en valores como la inversión en I+D, publicaciones científicas y tecnológicas. Están asociadas profundamente para explicar la capacidad innovadora de una economía. Publicaciones indexadas de República Dominicana en el Science Citation Index al año. ¿No? Simplemente no existen. Sí, ahora existen. ¿Cuántas al año? Por ejemplo, estos 3 últimos años han salido por año, alrededor de 4 o 5. ¿Cuánto publica Brasil por año? ¿Cuánto publica México? Entonces, nuestra propia capacidad es profundamente limitada. Profundamente. Cuando, bueno, Diógenes lo sabe muy bien porque en esa época, cuando era viceministro, teníamos una relación muy cercana. Yo le decía a los proyectos, miren, lo único que le pido para financiar el proyecto, el único output que esperamos ustedes es que nos saquen publicaciones científicas, por favor. Y en reuniones con universidades, no, que nosotros tenemos una editora y sacamos libros. No, eso no vale. Publicaciones científicas se basan en peer review, en revistas con factor de impacto. No hay otra forma. En inglés, no hay otra forma. No hay otra manera. Punto. Esto podrá no ser agradable, pero es así. No hay otra forma, ¿no? Entonces, ciertamente esto es bastante robusto en cuanto a la explicación. Miren la fuerza de la I+D, como, fíjense, el gasto en I+D del PIB es altamente significativo, lo es también la protección intelectual. De verdad que la evidencia es bastante fuerte. ¿Cómo se expresa esa relación ahora con innovación? Con la capacidad innovadora de la economía. Bueno, aquí lo dice todo. Países de alta inversión en I+D, alta renta per cápita. Punto. No hay mucho que añadir a lo que vemos acá. Y recuerden que la I+D es el esfuerzo corporativo, el gasto empresarial fundamentalmente, en investigación y desarrollo. Que en nuestra región se produce una distorsión. ¿Cuánto gasta los Estados Unidos al año en I+D? Le voy a dar el dato, el 2.6% del PIB de los Estados Unidos. ¿Saben cuánto es el 2.6% del PIB de los Estados Unidos? Es 8 veces el tamaño de la economía dominicana, entre 8 y 12 veces. El tamaño global, 600 billones de dólares al año en investigación y desarrollo. ¿Saben cuánto gasta Israel? El 4.8% del PIB. ¿Saben cuánto gasta Noruega en investigación y desarrollo? El 3.8% del PIB. Y de ese gasto en investigación y desarrollo que produce patentes, que genera conocimiento científico, en Estados Unidos 2/3 partes es empresas. Empresas que gastan en investigación y desarrollo. En América Latina ocurre lo mismo, es a la inversa. Aquí hay solo 2 empresas, no voy a decir los nombres, que tienen departamento de I+D. 2. No tengo que decir mucho. Ahora, una vez más, la pregunta es, ¿qué tipo de economía queremos ser? ¿No? Es la pregunta de fondo. Al final es un tema de modelo económico. ¿Qué tipo de economía queremos ser? ¿Una economía basada en el conocimiento o en la información? No es lo mismo, definitivamente. ¿No? El impacto de la educación superior
en la capacidad innovadora, porcentaje de la fuerza laboral con educación superior. La diferencia es muy grande en los países de alta renta con los países de baja renta. No voy a seguir por ahí porque ya ustedes pueden imaginar lo demás. El índice de innovación, bastante poderoso. No voy a explicar ya mucho esto. El ajuste es impresionantemente bueno de las rectas de regresión. No tengo que entrar mucho en esos detalles, simplemente resaltar que son factores de gran peso para explicar la capacidad competitiva de una economía. Definitivamente. No me detengo mucho en esto porque los números son más que fuertes. Sigo porque fíjense acá la relación con innovación, también más del 70% de la variabilidad explicada, altamente significativa. La ecuación ajusta perfectamente en gasto para I+D, fortaleza del sistema de protección de la propiedad intelectual y publicaciones científicas. Ajusta muy bien. De verdad que no hay mucho que añadir a lo que aparece aquí a nivel de enfoque. Y están ahí los hechos. Es algo intuitivo que se puede apreciar. Economías de alta renta, altamente innovadoras y altamente productivas en conocimiento, intensivas en conocimiento, ¿no? No me tengo acá. Fíjense, por ejemplo, acá los valores de significación de la propiedad intelectual. Es impresionante. Muy significativo. Asociado siempre al grado de fortaleza de capacidad científica innovadora. ¿Cómo se expresa la relación por el nivel de renta y las etapas de desarrollo? Miren acá las patentes otorgadas. ¿En qué etapa estamos nosotros? Decía. En la 3. Países de etapa 5. Renta por encima de $17,000. No tengo que decir mucho. Aquí estamos en el gasto en I+D. Países en etapa 3 y en etapa 4. Las etapas 5 no hay nada que decir. Es impresionante la diferencia del gasto en I+D, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir? El nivel de protección de la propiedad intelectual con etapa de desarrollo. Países en etapa 4 y 5, nosotros estamos en etapa 3, fíjense el nivel de protección de propiedad intelectual. Es impresionante, realmente. La diferencia es muy significativa. Fortaleza del sistema de propiedad intelectual. A partir de la etapa 3, de la etapa 4 y 5, se comienza a ver fortaleza. ¿Por qué? Porque los países comienzan a adherirse a los tratados internacionales, a procedimientos como el procedimiento PCT. En el nivel 3 comienza ese proceso de adhesión, que es el que nos encontramos en República Dominicana, ¿no? Y esos son elementos importantes, ¿no? Y ahí está la explicación. Si yo le pregunto a mis amigos de ONAPI, modelos de utilidad producidos en República Dominicana en los últimos 10 años, registrados, modelos de utilidad, patentes de invención, en los últimos 10 años. Es difícil, prácticamente no hay. 1 o 2 en 10 años, 5 en 10 años. Esa es la realidad, ¿no? Ciertamente. ¿Qué más tenemos acá? La media de exportaciones de productos de alta tecnología, ¿no? Obviamente no estamos en esta liga, ¿no? Simplemente. ¿Qué más? El grado de apertura, y me gusta jugar con esto, porque el grado de apertura de la economía no nos da una relación matemática fuerte con la capacidad innovadora. Y esto no gusta mucho a los decisores de políticas públicas. Fíjense que los países en etapa 5 no son precisamente países que tienden a ser muy abiertos. El nivel de protección del pescador en el Mediterráneo por Francia, Italia y España es una cosa. Los subsidios a la agricultura en Francia, no hay que decirlo, es competencia desleal. Pero no hay forma de decirlo. O sea, son países de alta renta, pero es competencia desleal, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ciertamente, ojo con el tema de la apertura. Ahí hay unos elementos que podemos discutir ya en otro espacio, en otro círculo, ¿no? La fuerza laboral con educación primaria. Miren esto, en la medida en que los países están en etapas más pobres, etapa 1, etapa 2 y 3, es muy alta la cantidad de personas, de fuerza que están en el mercado laboral con educación primaria. Miren en los países de nivel 4 y 5, se reduce la cantidad de gente con educación primaria en la fuerza laboral. Pero más aún, educación secundaria.
En países de nivel de renta 4 es alto, pero en la medida en que va aumentando la renta, disminuye la cantidad de gente con formación secundaria en el mercado laboral. Pero y aquí, educación superior. Lo dice todo el gráfico, no tengo que decirlo. Países en etapa 4 y 5, pero en la 5, la gente que está en el mercado laboral tiene nivel de participación. A mí me sorprende a veces cuando se dice que tenemos universidades supermasivas, pero no tenemos todavía la cantidad de jóvenes que deben estar educándose a nivel superior. Y no hablemos del contenido de la formación superior, que es otro tema para discutir. Recuerdo una conferencia que impartía en la Autónoma de Santo Domingo y preguntaba, de los aquí presentes, ¿cuántos estudian Derecho? ¿Cuántos estudian Educación? Administración de Empresa. ¿Cuántos estudian Física? Biología, Química, Ciencias Básicas, Ingenierías Duras. Yo creo que eso es un dolor de cabeza común. ¿Cuántos estudiantes de Física Teórica tiene la UAS, que es la única que tiene la carrera? No sé, no es tampoco en estos días, pero lo peor de eso es que se buscan becas para estudiantes para que vayan a estudiar afuera. Y como no tienen conocimiento de matemática, de química, de física, no aparece. La beca está nada. Dejémoslo ese tema, porque si vemos la evaluación del país en enseñanza de matemáticas y ciencias, no hay nada que añadir, ¿no? ¿Qué más? La media de publicaciones científicas y tecnológicas por nivel de renta. No hay nada que añadir, lo dice todo. El análisis de varianza de los datos habla por sí solo. La asociación estadística es muy significativa, siempre entre patentes que se otorgan, entre inversión en I+D como parte del PIB, entre capacidad innovadora, el grado de protección de propiedad intelectual y la fortaleza del sistema de protección de propiedad intelectual. No hay nada que decir, está ahí. ¿Qué más? Con el nivel de exportaciones, con el grado de apertura, con el porcentaje de fuerza laboral, con la inversión extranjera directa, las correlaciones son todas altamente significativas. Conclusiones y recomendaciones. ¿Qué hacer? Deberíamos invertir en educación de calidad, no el 4% del PIB. Deberíamos estar invirtiendo el doble de esa cantidad. Para un despegue real, en un tiempo prudente. Y no hablo de calidad, hablo solo de índices de cobertura. Solamente en cobertura. ¿Qué más? La relación entre propiedad intelectual y desarrollo es bastante clara desde varias perspectivas, principalmente de la perspectiva de input y output de la productividad de las empresas. Y eso se refleja en el impacto económico y en el ranking competitivo de los países. Otra manera de entender esa relación es desde una perspectiva de fortalecimiento institucional del Estado de Derecho. Es decir, sistemas de propiedad industrial fuertes están asociados a sistemas de derecho bastante fuertes, a un régimen de protección de la propiedad intelectual. Una aproximación importante es la perspectiva sistémica asociada a los enfoques sobre innovación. La relación entre capacidad innovadora y protección es clave. El principal incentivo para la innovación es la fortaleza del sistema de protección de la propiedad intelectual. La razón, la hemos visto, el principio de apropiabilidad. Si yo como empresa tengo asegurado mis derechos de apropiabilidad sobre la inversión en I+D, efectivamente tengo un incentivo para innovar. Amén de los incentivos fiscales que se puedan crear a nivel conexo, ¿no? Que es otro tema para discutir. ¿Qué más? La diferenciación del efecto en productividad y generación de riqueza parece acentuarse en función de los niveles de desarrollo de las economías. Eso es realmente bastante claro. Hay una tendencia a esa brecha, no es la brecha de la sociedad de la información, es la brecha de la sociedad del conocimiento. Información, el valor que tiene, el coste de producir información es hacer una fotocopia. Pero el coste de crear conocimiento en un ingeniero son 7 años de formación intensa en el MIT, en Harvard o en algún centro de excelencia. El coste no es el mismo. Crear la capacidad cognitiva que te empodera para la acción física e intelectual.
¿no? Es realmente impresionante. Al igual que economía de desarrollo similar, el comportamiento de las empresas con respecto a la protección de la propiedad intelectual parece seguir el principio de indeterminación de Heisenberg en física teórica. Es posible saber, es posible tener el sistema, pero no es posible saber cómo lo utilizan las empresas. Y un hándicap que tenemos en las políticas públicas en América Latina y el Caribe es que no conocemos la caja negra. No sabemos qué hacen las empresas con su propiedad intelectual. Lo que les contaba hace un rato. Le preguntas a una empresa, ¿gastan I+D aquí en República Dominicana? Y no te puede responder esa pregunta. Porque nosotros no conocemos la caja negra. Los policy makers, los que están en el Estado, en ciencia y tecnología, en la propiedad intelectual, no sabemos cómo opera la caja negra de la innovación en las empresas. No tenemos ese conocimiento. No sabemos qué empresas dominicanas implementan un modelo de gestión de conocimiento. ¿Cómo manejan su stock de conocimiento? ¿Como flujo o como stock? No lo sabemos. Y por tanto, la capacidad que tenemos de articular las políticas públicas de protección de propiedad intelectual tiende a ser difusa. Tiende a ser difusa por definición. Y ese es un problema que no es solo de República Dominicana, es un problema de Centroamérica y el Caribe. Por tanto, un desafío central acá es comenzar a entender qué pasa en la caja negra. Y ese es un elemento, una contribución que definitivamente yo espero que algún día comience a encaminarse. Trabajamos una encuesta de innovación cuando estuvimos viceministro, que creo que se continuó, ¿sí? Pero, por ejemplo, no tenemos encuestas sobre propiedad intelectual en las empresas en el país. Ese es un verdadero hándicap. No podemos verlo, no sabemos lo que pasa. Y yo creo que definitivamente son elementos claves. Es importante estimular tanto el conocimiento como el uso de la legislación, pero de una perspectiva de la gestión del conocimiento y de los intangibles de las empresas. Es el paradigma SR de la economía industrial. Estructura, conducta, resultado. El sistema de protección, la legislación, debe estimular la actividad innovadora. Esa actividad innovadora produce una conducta en la empresa y esa conducta en la empresa genera un resultado. En capacidad innovadora, en capacidad competitiva, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, es un desafío enorme que tenemos como sociedad. Nada, aquí están un poquito algunas referencias, con esto concluimos y darle las gracias por su paciencia. Quizá me extendí un poco, pero quería compartir unos resultados que son novedosos, que estamos presentando de forma novedosa acá en este foro, justo antes de la publicación que corresponde en los journals, ¿no? Propiamente dicha. Gracias por su tiempo, muy amables. Fueron las palabras del doctor Víctor Gómez, conferencista invitado de esta noche. En el mismo tenor de lo expuesto por el doctor Gómez, en este momento escucharemos las intervenciones de los comentaristas invitados. Y para conocer un poco más sobre ellos, permítanme comentarles que la licenciada Gladys Josefina Aquino es la encargada de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual de la UNAPI y cuenta con más de 12 años de experiencia en comercio multilateral, regional y bilateral. De su lado, el doctor Diógenes Aybar es viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MECIT, y ha sido consultor en sistemas de gestión institucional para instituciones del sector privado y del Estado por más de 15 años, mientras que el ingeniero Orlando Pérez es el director del Programa Nacional de Emprendurismo del MECIT y es el responsable de apoyar la creación de los centros de emprendimientos de las instituciones de educación superior en la República Dominicana. La palabra es de ustedes, ya se pondrán de acuerdo, ¿verdad?, en la distribución de las intervenciones. Ok, la licenciada Gladys es la primera en conversar. Se oye. Verdaderamente que este tipo de debates siempre son muy interesantes y es bueno ver la perspectiva que hay a nivel internacional en materia de innovación, propiedad intelectual, que es el tema que nos ocupa, y políticas públicas.
Pero yo pienso que ahora que estamos aquí, instituciones que estamos llamadas a impulsar el sistema y a todos los niveles, con sectores productivos y los sectores de interés, es bueno que se sepan algunas de las iniciativas que estamos trabajando ya a nivel de la propiedad industrial y otras instituciones que están aquí presentes, que son vinculadas al sistema. O sea, yo soy positiva en el sentido de que tenemos herramientas y tenemos las capacidades para nosotros poder impulsar y tratar de que en materia de propiedad intelectual la República Dominicana se impulse un poco más a nivel de sectores productivos y competitividad y de empresas, y que yo siento que desde el 2000 que se promulgaron las leyes 2000, en este caso de propiedad industrial, 6500 de derecho de autor, hemos dado muchos pasos. Las oficinas han crecido mucho, el fortalecimiento a nivel de administración y servicios en el área de propiedad industrial ha sido bastante ponderado y hay un conocimiento mayor por parte de muchos de los usuarios. En ese sentido, a mí me gustaría plasmar un poco sobre las iniciativas que hemos tenido nosotros como ONAPI, como institución bandera, y bueno, en mi caso particular, que he colaborado ya con algunos proyectos. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en materia de políticas públicas en una estrategia nacional de propiedad intelectual que puede colaborar bastante con muchos de los planteamientos que ha hecho el doctor Gómez, en el sentido de que esta vendría a insertarse en varias de las políticas públicas en materia de desarrollo que el país ha llevado a cabo, como la Estrategia Nacional de Desarrollo y el mismo Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología e Innovación. En esa estrategia, ONAPI tuvo un papel muy importante, lo proyectó mucho, fue con colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la institución, o sea, la OMPI, lo puso al servicio de muchos países en desarrollo a los fines de que insertaran la propiedad intelectual como instrumento de desarrollo en sus políticas. Entonces, nosotros lo acogimos como propio. La estrategia, el desarrollo de la misma arrojó muchísimas cosas muy positivas en cuanto al sistema y también debilidades. O sea, fue un ejercicio de investigación en el sentido del tipo de solicitudes, de registros que existen actualmente. Se pudo, por ejemplo, identificar el tipo de inversión en investigación y desarrollo que se está haciendo en el país, que como dijo el viceministro, todavía no se está cuantificando actualmente. Se reflejó claramente la falta de conocimiento de muchos sectores, empresas, instituciones públicas, sobre el tema de propiedad intelectual y cómo ésta puede colaborar y coadyuvar al desarrollo del país a través de los sectores con el conocimiento y con toda la información que otorgan los instrumentos de propiedad intelectual, como el tema de las patentes, que es el que más ponderamos y que puede darnos más desarrollo en nuestros sectores. Entonces, esto es muy importante porque la misma también arroja cómo nosotros hemos trabajado aisladamente. Por ejemplo, yo ahí pude reflejar que tenemos un plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación. El mismo es lindísimo, tiene muchísima perspectiva, proyecta un fondo para proyectos de investigación que ustedes ponen a concursar. Pero, por ejemplo, nos dimos cuenta que cuando se eligen ese tipo de proyectos, no hay una persona o no está ONAPI, en este caso, que pueda evaluar si uno de esos resultados de esa investigación puede ser susceptible de patente. Entonces, yo creo que con este tipo de iniciativas nosotros podemos coaccionarnos y estar vinculados entre todas las instituciones que están vinculadas al sistema y que unidas podemos tener un sistema de propiedad intelectual y de innovación que pueda ser llevado de una forma que nos genere una coherencia institucional y obviamente una proyección y un desarrollo en todas las sectores que queremos nosotros que se desarrollen con el sistema de propiedad intelectual y fomentando obviamente el uso del sistema y de la protección específicamente, que es el que nos puede generar más riqueza. En este sentido, porque luego de la protección, que es una protección muy buena en el caso de las patentes, 20 años, pues el investigador tiene el incentivo, como manifestó el doctor. Entonces, la estrategia va apuntalada a eso, tiene recomendaciones en todos los ámbitos de la propiedad intelectual, se proyecta de manera transversal en muchos temas, ciencia y tecnología, educación,
industrias culturales, porque tratamos obviamente el ámbito del derecho de autor, la parte de innovación, fortalecimiento de las instituciones, cohesión de las instituciones que están vinculadas a través de un mecanismo que puede ser sugerido en el futuro y decidido al más alto nivel. Entonces, nosotros creemos que con este tipo de iniciativas, que son banderas para nosotros y para la institución que estamos colaborando, son muy importantes y van a venir a ayudar a los sectores productivos en conjunto con otras iniciativas como la que se está planteando aquí en el estudio que ha elaborado el doctor y que refleja perfectamente las debilidades y también las fortalezas en los países que están investigando y que son llamados a ser innovadores y los que no estamos en ese nivel. Por otro lado, también yo quería resaltar que de los pasos que estamos dando, poquito, pero yo pienso que a futuro, con mucha proyección, son el caso de la creación de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual, donde nosotros estamos difundiendo y promocionando todo lo que tiene que ver con el tema. O sea, nosotros queremos que los sectores productivos se empoderen a través de la capacitación y la formación de cómo se puede utilizar y cómo puede estar en su provecho el sistema de propiedad intelectual en la República Dominicana. No solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista de la gestión, que es muy importante al momento de explotar ese intangible que te otorga un instrumento de propiedad intelectual, que puede ser una patente, una marca, un diseño industrial o un modelo de utilidad. Es cierto, doctor, que no tenemos muchas patentes nacionales, tenemos pocas, pero las pocas que tenemos se han concedido en los últimos años. Y a raíz de que usted dijo que los países que estaban en el nivel 3 son los que están adheridos a determinados tratados, nosotros nos adherimos al PCT en el 2007, o sea, creo que es un avance bastante positivo y ha ayudado mucho a los inventores e investigadores. Entonces, a través de tanto la protección como de la educación y la formación, yo pienso que nosotros a futuro podemos obtener conciencia en los sectores y que ellos mismos puedan seguirse proyectando de manera tal que la propiedad intelectual pueda ser incorporada en todo su ámbito: empresas, investigadores, ciencia y tecnología, innovación y a nivel también de educación. Obviamente el tema de la academia no se queda nada más en la proyección de nosotros hacia el grupo que estamos protegiendo o que queremos formar, sino también que hemos notado que hay muchísimas universidades aquí y muchísimas carreras como la de ingenierías, como las de publicidad, por ejemplo, que no imparten el tema de propiedad intelectual, lo cual el sistema de patentes y el sistema de modelo de utilidad y diseño industrial sería una valiosa ayuda de que se conociera previo a que un graduando de ingeniería se gradúe, porque va a tener un conocimiento previo en el tema. Entonces, nosotros también con eso estamos impulsando que se vayan impartiendo en las universidades, en carreras claves, el tema de propiedad intelectual, obviamente acomodado a cada carrera y al interés de cada profesión. Por otro lado, también otra iniciativa que ha tenido NAPI es lo de los centros de información tecnológicas, que son importantísimos porque a través de ese centro, que lo inauguramos el año pasado, nosotros a nuestros usuarios, sobre todo a los investigadores e inventores, le podemos facilitar toda la información que existe en las bases de datos de patentes. Eso es sumamente importante al momento de usted hacer una investigación o al momento de usted inventar. ¿Por qué? Porque así usted conoce qué existe en el estado de la técnica. Lo que está en el estado de la técnica es todo lo que ya está creado y lo que se conoce. Entonces, si usted está investigando, que es el tema que pasa con los proyectos que se otorgan a través de los fondos que otorga la MESID, y hay algo que ya existe, y al final de la jornada usted se da cuenta que todo el proyecto que usted ha investigado no hay ningún resultado porque existió, podría ser que con el conocimiento de la búsqueda, de la información a través de las bases de datos de patente, usted pudiese reorientar su investigación, o también pudiese saber, bueno, voy a echar para atrás este proyecto, o lo voy a orientar en otro sentido. Y es una información que vale muchísimo, porque a veces usted tiene una ambición con una investigación y puede ser que con la información de lo que existe, de ese futuro resultado que puede ser patentable, que ya está, usted podría decir, bueno, aquí hay 3 cuestiones que sí existen, pero estas 2 que yo estoy planteando no están. Entonces, de ahí radica la importancia de que nosotros estemos promoviendo
y orientando y dando información en materia de patentes. Eso también lo está ofreciendo la oficina a través del Centro de Apoyo a la Tecnología y de Innovación. Y yo pienso que estas son iniciativas que, aunque quizás no son tan impactantes, yo creo que sí. Somos un país pequeño, hay poco conocimiento, lo estamos viendo. La Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual está planteando el tema de la propiedad intelectual desde el punto de vista del desarrollo, porque lo está viendo desde el momento de la promoción, difusión y formación. Y yo pienso honestamente que a través de esa orientación nosotros podemos ayudar muchísimo en los sectores productivos nacionales, las empresas, las instituciones públicas que están vinculadas al sistema, los investigadores y todos los usuarios potenciales que podríamos tener aquí en República Dominicana para que puedan utilizar el sistema de propiedad intelectual. Otra cosa que quería decirle, la oficina cada día más está más orientada al desarrollo. Con estas iniciativas lo demuestra una vez más, ha ampliado sus departamentos. En el área de invenciones, por ejemplo, hay muchos más examinadores. Estamos trabajando, por ejemplo, en el tema con el área de biotecnología para otorgar servicios, que es un tema muy a la vanguardia. Y aquí tenemos algunos investigadores en esa área. Y con esa ampliación también podemos dar yo diría que respuesta a esas solicitudes en esa materia que nosotros entendemos que puede ser muy positivo para el desarrollo del país. Finalmente, quería comentar algo con respecto a lo que usted comentó con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Es un tema muy interesante que está en debate. De la estrategia la cual yo colaboré, tuve el honor de colaborar, nos dimos cuenta de que no solamente en República Dominicana, sino también que en muchos países de América Latina, ha venido una corriente de que ese tema sea vinculado con el sistema de patente, obviamente por el tema de que el recurso genético asociado al conocimiento tradicional puede ser susceptible de una patente porque se transforma. En ese sentido, nosotros lo que exhortamos es, aquí no hay ninguna legislación al respecto. Tenemos, por ejemplo, en el medio ambiente se trata, agricultura por otro lado, pero a nivel de propiedad intelectual todavía no se ha identificado, todavía no se ha, yo voy a decir, hecho conciencia de que eso puede ser un tema de propiedad intelectual. Entonces, nosotros lo que estamos exhortando en ese sentido es de que el tema se debata más, que lo planteamos en la estrategia, y de que se trate de legislar en ese sentido, porque esta es una isla muy megadiversa. Siempre ponemos el caso con el señor director del Guatapanal, que es algo propio de la República Dominicana, y se han hecho jarabes, bueno para la garganta. De hecho, mi mamá a mí me lo da en gárgaras, pero es un producto que es un recurso nuestro, pero que puede ser potencializado y se puede convertir en puede ser un objeto de una patente, porque se puede convertir en un producto medicinal transformado. Entonces, esas son mis reflexiones de su ponencia, que me parece maravillosa, y es la humilde reflexión que yo le puedo hacer de lo que estamos haciendo y lo que podemos colaborar en ese sentido. Muchas gracias. Bien. El doctor Gómez Valenzuela tomó algunos 45 minutos, quizá una hora, hizo un gran esfuerzo de dar mucha información, dio mucha información en un corto tiempo, porque lo que está allí, que ya yo he visto algunas de sus reflexiones en larguísimas sesiones de trabajo que lo hacíamos en el ministerio, los viernes después de un buen desayuno, porque había que estar bien desayunado para entrarle a todos estos conceptos. Igualmente el doctor Aybar siguió con la misma iniciativa, porque realmente hay que entrar en este debate y verlo con mucha profundidad, porque hay muchas cosas muy complejas allí. Y el tema de lo difuso, que fue la palabra que me quedó durante la ponencia, y tratando de ver de tantas aristas donde nosotros tenemos que todavía trabajar, y tantas cosas que en lo positivo también tenemos, el tema de la poca claridad y la poca cohesión de muchísimos esfuerzos, muchos de los cuales no deberían estar pasando, porque ya se ha ejercitado tantos espacios de colaboración, de programación, ese plan estratégico de Centro de Innovación, que creo que hubieron algunos 90 y tantos técnicos de todas las instituciones, públicas y privadas, que se sentaron durante casi un año a tejer un plan muy ambicioso, que
lamentablemente no hemos podido llevarlo a los niveles y avances por muchísimas razones, ¿verdad? Pero ciertamente hemos avanzado en algunos aspectos. Sin embargo, todavía hoy, al margen de eso, y otras iniciativas esencialmente estatales e inclusive de políticas públicas que ya están ahí documentadas, nosotros no hemos sabido apropiarlas. Y eso hace que el tema de lo difuso sea quizás uno de los elementos que no ha permitido que nosotros podamos exhibir con mayor facilidad mucho esfuerzo. A mí me consta, yo que he tenido el privilegio de trabajar en estos temas, bueno, en los temas que tienen que ver en otros estadios de emprendimiento e innovación, tratando de quizás elevar el stock de personas que pudieran apropiarse de ese conocimiento, ¿verdad?, de esa innovación y ponerlo al mercado, que es lo que eventualmente retorna en beneficio económico para los sectores productivos y demás, inclusive para los estados. Ha sido muy difícil y a mí me consta, por ejemplo, ver la frustración de entidades, por ejemplo, como NAPI, que no desde esta gestión, desde inclusive gestiones anteriores, han tenido que hacer lo imposible tratando de levantar banderas a que miren a su lado, porque ya tienen las estructuras allí para el ecosistema y sin embargo no lo apropiamos. Y estamos creando instituciones que están preparadas, la mayoría de ellas, para hacer muchas cosas. Por ejemplo, otro caso es el IBI, aunque el IBI ya tiene muchos casos de éxito que se están evidenciando todavía mucho más en estos días. Pero solo Dios sabe la cantidad de horas de conocimiento que hay allí y que nosotros como nación no hemos podido apropiarnos a él. Y hacen cientos de esfuerzos tratando de llamar la atención a que ese stock de conocimiento pueda eventualmente ir donde ellos. Y no debería ser ese esfuerzo. Debería ser que nosotros tengamos un sistema que fluya ese conocimiento a la sal que tiene que correr. Y que esas frustraciones no sean lo que eventualmente den como resultado que no tengamos más que enseñar. Perdón, pensaba que era como... Entonces, igualmente corroboro con lo que usted decía, de que de repente también están comenzando a surgir realidades y respuestas que están viniendo quizás dada por una actividad que, si bien es cierto, es gestada por nosotros y por otras entidades, sin embargo, no viene como algo sistémico. Nosotros, por ejemplo, recientemente descubrimos que hay personas que de repente tienen valor en las propuestas de innovación que están haciendo de las universidades, jóvenes que no lo sabían, diseño industrial. Ahora hemos descubierto que ni siquiera yo lo había advertido de esa manera, el potencial que hay en el país de nosotros generar patentes, modelos de utilidad, y sin embargo nosotros no lo hemos sabido aprovechar, y ha venido por este ejercicio, que es una pena que lo hayamos visto ahora luego de tantos años. Igualmente, ahora que he tenido también la oportunidad de platicar más de cerca con los sectores industriales y empresariales que dicen, perfecto, me habla de innovación, pero ¿cómo lo hacemos? Y cuando comenzamos a escudriñar con ellos, ellos lo están haciendo. Sin embargo, no lo saben contabilizar. Pero hay unas iniciativas de políticas públicas que están llamadas a motivar la innovación con exenciones fiscales, pero cuando vas a la DGI, no saben registrarlo porque eso ni siquiera existe. Entonces el empresario dice, ¿de qué me están hablando a mí de motivar inversión e innovación, si cuando yo quisiera postularlo y presentarlo a las entidades que deben de premiarme con eso, ellos dicen, ¿de qué tú me estás hablando? Y no se registra y no se premia. Entonces ahí tenemos que continuar haciendo ese equilibrio entre políticas públicas que ya existen, otras que definitivamente hay que acentuar, y quizás con eso, esa nebulosa difusión eventualmente pudiera crear en nosotros un ecosistema un poquito más viable para que podamos exhibir cosas que yo estoy seguro que están y quizás no lo estamos viendo por esa nebulosa. Bueno, me toca a mí poner el botón final, ¿verdad? Primero, excelente trabajo. Trabajo verdaderamente profesional. Yo tengo que felicitarte porque este trabajo tiene el valor de la excelencia profesional es que tenemos posibilidad de darle uso. Es un producto que puede ser utilizado. Es un diagnóstico que yo le llamo sintomático, mide síntomas,
no mide etiología. Para los que no son médicos aquí, etiología es el origen causal de los síntomas. Pero puede servir para nosotros salir a buscar, armar una estructura etiológica de las causas que producen eso, que es lo único que nos permitiría a nosotros diseñar políticas públicas para cambiar ese cuadro que muestran los países del nivel 1, 2 y 3 principalmente. Antes de pasar a decir algunas cositas, me gustó mucho el trabajo por lo sólido del proceso y por las correlaciones que presenta, que tienen valor de uso grande. Pero a mí me gustaría, por un problema que tenemos la gente que estamos en los países en vía de desarrollo, que estamos entrando en el nivel 3, como está México primero que nosotros hace muchísimo tiempo, que yo creo que tú tienes datos suficientes ahí para producir unas correlaciones interesantes, y de seguro tú me dirás si lo tienes, y es que una cosa es el número de patentes que genera o que se expide en un país determinado. Aunque hay otra cosa importante que quería saber, porque muchas veces, por ejemplo, yo sé que aquí hay mucha gente generando patentes, pero no aquí en República Dominicana, yo soy uno de ellos, sino en Estados Unidos y en otras partes. Entonces, yo no sé si cuando calculaste el número de patentes implicaba el número de patentes que es de origen en ese país, no necesariamente registrado en el sistema de patentes. Bien, una correlación interesante sería buscar el porciento de las patentes generadas en ese país que están en productos en el mercado. ¿Por qué yo digo eso? Porque México viene hace unos 30, 40 años cometiendo el error de considerar que, lo digo México y varios países de Latinoamérica y otros países, de considerar que tener un número de patentes alto y un número de publicaciones en revistas indexadas es importante. Y eso tiene un doble filo. Si yo soy un país en vía de desarrollo como este, y yo gasto dinero en investigación, y esa investigación me produce un artículo que va a una revista indexada, la primera pregunta que yo tengo que decir, ¿está el país en capacidad de aprovechar ese conocimiento, esa información, de ese conocimiento que puede generar conocimiento, que está publicado en una revista indexada? Casi seguro que tiene una baja capacidad de aprovecharlo. Sin embargo, los departamentos de investigación y desarrollo de las grandes empresas tienen un cuerpo grande de científicos e investigadores que cogen esa información y la utilizan para ellos generar sus invenciones. Igualmente, la capacidad de proteger una patente que puede tener un país como nuestro, generamos patentes, pero como no es una empresa que la generó, sino un simple investigador de una universidad, la mayoría de los casos nosotros tuviste que investigación y desarrollo en nuestro país es fundamentalmente estatal. Sí, un centro de investigación estatal y genera patentes, y la patente está allá, ¿y quién me la protege? Las grandes multinacionales tienen su equipo de abogados y su departamento que protege esa patente. Entonces yo genero patentes para que otro la utilice. Hay que tener mucho cuidado y por eso es un buen trabajo que tiene que hacer la ONAP, y es asegurar que si se generan patentes, la patente salga al mercado, cuando ya salga el otorgamiento de la patente, aquí donde fuera, cuando ya esa patente de alguna manera ha sido transferida, el conocimiento ha sido transferido al mercado y le está redituando al que la produjo. Estados Unidos, previendo eso, debido a que en Estados Unidos se generan un montón de patentes que no las generan las corporaciones, previendo eso, Estados Unidos es el único país del mundo que tiene una provisión especial de patente, que se llama patente provisional, donde tú haces una petición de patente provisional por un año, y esa patente es secreta, no te dan la patente, te dan un patent pending number, y la patente no se somete a estudio durante un año y se guarda para darte a ti prioridad y que con eso tú salgas a negociar. Y si me faltan 5 días para que se acabe el año, yo voy y someto otra vez y pago otra vez mis $100 y estoy siempre con prioridad frente a cualquier otro y puedo negociar, y todavía la patente no ha sido otorgada. Nosotros deberíamos implementar algo parecido aquí para que así la gente que tiene una invención y quiere negociarla, la pueda negociar sin que salga público y que tiene todavía un derecho de prioridad, que es importante. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con simplemente medir el índice de número de patentes que nosotros producimos por año, sino
lo más importante, para que se note que nosotros, los países del nivel 3 para abajo, estamos haciendo publicaciones indexadas y estamos sometiendo patentes y no estamos aprovechando el valor económico que eso tiene, porque eso no se está transfiriendo al mercado. Ese indicador, el número de patentes, el porcentaje de patentes que han sido otorgadas que pasan en el mercado, en productos reales en el mercado. Cuando tú vas a ver que es muy alto en los países del cuarto nivel y quinto nivel. Y no es 100% solamente por una cosa. La mayoría de las patentes en esos países son de individuos, no de corporaciones. La mayoría, y muchas de ellas no llegan nunca a redituar de valor, la gran mayoría, a redituar de valor al que la inventó. Eso es importante, que nosotros, yo creo que ese parámetro es importante medirlo, porque también es un indicador de cómo manejar este asunto. Porque el indicador de que si yo tengo una economía robusta y una economía desarrollada, como son alto nivel de publicaciones en revistas indexadas, tecnológicas y científicas, un número de patentes alto por año, son indicadores que dependen fundamentalmente de otro que tú dijiste. Cuando tú vienes a ver cuál es el nivel, el porciento de la población, de la mano de obra que tiene formación universitaria. Es decir, si tú no tienes un buen sistema de educación básica y por lo tanto superior, aquellos números se te van a caer. Esa otra parte que me gustaría que tú hicieras, y es que midiera tratara de ver en función de la fuerte correlación que existe entre la formación universitaria y la inversión en I+D y el número de patentes y el número de publicación indexada, la fuerte correlación que eso tiene con la educación, el nivel de educación. Entonces, en base a esa correlación, determinar, decir, bueno, esto tiene una línea causal. Yo puedo hacer todo eso solamente correlacionando la calidad de la educación, el nivel de la calidad de la educación, porque las otras dependen 100% de esa. Bueno, ese estudio, bueno, yo estoy diciendo cositas que me gustaría que tuviera, pero ese estudio debe ser, junto con la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, instrumentos para nosotros investigar ese qué hacer que tú propones. Tú claramente dijiste varias cosas que había que hacer. Pero cuando nosotros vemos eso, nosotros diríamos, pues estamos mal. No vamos a salir de esta. Y yo les digo, Corea estaba peor que nosotros hace 40 años, y hace 20 años Finlandia estaba peor que nosotros. El problema no es a dónde estamos, sino el saber por qué estamos donde estamos y determinar qué hacer. Hay dos cuestiones fundamentalísimas para salir de ese cuadro. Dos fundamentales. Todo lo demás que se va a derivar de eso. Una es, el empresariado no va a interesarse en innovación aunque le den incentivos, si no está en un ambiente de competencia. Por ahí anda la estrategia, un plan de competencia. Hace tiempo que venimos nosotros hablando de la ley en los años 90, nunca llegó a pasar al Congreso la ley de mercado, que era para asegurar un entorno de competencia a las empresas. La globalización está forzándonos de una manera u otra, pero las empresas, cuando se ven forzadas a innovar porque tienen una competencia que la va a sacar del mercado, van a hacer innovación. Eso es lo primero. Que tiene que haber un entorno de competencia. Esa es la primera cosa, ese entorno de competencia, y de ahí se derivan muchas otras políticas que tú vas a producir. Y la otra es, señores, educación de calidad. Pero yo no estoy hablando de universitaria, esa es la educación básica, porque si el material que llega a la universidad no es capaz de estar al nivel que exigiría una universidad de calidad, si tuviera un buen cuadro de profesores de calidad, si el material que llega no es bueno, no va a sacarse nada. Y ejemplo de eso es que nosotros estamos dando becas para otros países, Estados Unidos y Europa, a gente para que vaya a estudiar ingenierías y ciencias. Primero hay pocos aplicantes y después los que aplican, que buscamos la manera de que me lo aceptan la universidad, al cabo de un semestre buscan la manera de cambiarse a una carrera que no requiera tanto conocimiento de matemáticas y de ciencias, y se cambian. Y de 10.000 becas que hemos dado no aparecen ni 40 que se hayan graduado de ingeniería, porque no quieren. ¿Y por qué? Porque el producto que sacamos de las escuelas no es el producto que necesitamos para que pueda entrar a una universidad y hacer un buen trabajo. ¿Qué hace falta para esto? Dos revoluciones. El Estado tiene que hacer las dos revoluciones. El Estado, la primera es, el mercantilismo debe ser eliminado.
tú sabes lo que estoy hablando del mercantilismo. La base de agarrar y hacer competencia en función de mi conexión con mi vínculo con poderes en el gobierno para que me den ventaja a mí como empresario a través de unas evasiones no evasivas de impuestos. Y digo no evasivas porque no necesariamente la evadí, sino que me permitieron que la evada. Y segundo, yo conozco aquí empresas de alto nivel tecnológico, empresas fundamentadas en tecnología nueva de punta, que producen productos del desayuno escolar. Y resulta que el Estado en ninguna parte en adquisición, en la ley de adquisiciones, prevé y provee incentivos para que se le compre productos principalmente a empresas innovadoras, sino ¿qué pasa? Las empresas grandes tradicionales están ahogando a esas pequeñas que son de naturaleza innovadora. Entonces el Estado debe crear un ambiente, una revolución en que elimine el mercantilismo y determine que yo voy a crear un ambiente de competencia en el mercado, porque eso es lo único que empuja al empresario a innovar. Esa es la primera revolución. Y la segunda revolución es una revolución en la educación. Dejemos nosotros de engañarnos, de querer pasar con chivo ¿saben lo que es pasar con chivo los dominicanos? En una cuestión en que tenemos que realmente producir un buen producto, que es el estudiante que entra a la universidad. El que sale del bachillerato tiene que ser un buen producto para entrar a la universidad y no lo estamos produciendo ni en la escuela pública ni en los colegios. Y mientras nosotros querramos pasar con chivo, haciendo creer que estamos haciendo buen papel, nosotros nunca vamos a salir de donde estamos, porque ahí está la causa fundamental. En esas dos cosas que está la causa de que estemos empantanados. Es una verdadera revolución en educación que debe ser hecha. Y una verdadera revolución en educación no es simplemente darle cursito a los profesores, porque primero esos profesores son producto de una educación superior que no es buena. Primero el que se va con licenciatura en pedagogía a dar clases en las escuelas no es lo mejor que nosotros tenemos para poder hacer educación continuada y elevar su nivel. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿dónde están los incentivos para que los buenos profesionales que piensan quieran entrar en el sistema de educación? Bien, yo no voy a decir mucho más. Esas dos son las áreas en que el Estado debe concentrarse para poder dar respuesta a todas esas cosas que dice Víctor. Pero yo no quisiera cerrar sin que Víctor por lo menos me dijera algo sobre esas dos cositas que yo le pregunté, que me gustaría saber si tiene sentido lo que yo decía. Sí, para cerrar, muy brevemente, primero lo que decía Josefina. Es cierto que no hay legislación sobre recursos genéticos, pero el país suscribió el protocolo de Cartagena en los 90. Y el protocolo de Cartagena es una norma que por lo menos provee un marco a nivel de legislación internacional para el tema de acceso a recursos genéticos que no ha sido bien habilitado. Y eso es un tema pendiente. Forcé, cuando era viceministro, un convenio con Medio Ambiente y el Ministerio y el MESID y con ONAPI, que está firmado, precisamente para promover el fortalecimiento del protocolo de Cartagena, que es un elemento que hay que retomar y enforzar definitivamente. Con respecto a lo que decía Orlando, muy simple, tenemos los elementos del sistema, pero no operan bajo la lógica del sistema. Simple. Tenemos los componentes ahí, pero esos componentes no son capaces de articularse como sistema. Y eso es un tema realmente estructural, es un tema de fondo. No voy a decir acá lo que hay detrás de eso, porque duraríamos 2 horas más discutiendo sobre esto. Con respecto a lo que dice Diógenes, definitivamente el entorno de competencia es clave. Las empresas dominicanas han vivido un entorno protegido del año 67, con la primera ley, con la ley de incentivo, lo que creo Herrera. ¿Recuerdan? Los 2 años de Balaguer. Exactamente, es un entorno altamente protegido, con una baja capacidad competitiva. Y eso ciertamente es un problema estructural en cómo está desarrollada el capitalismo, el sistema de mercados de capitales en República Dominicana. Ese es un verdadero problema. El Tratado de Libre Comercio ha mostrado esa vulnerabilidad. Y no tengo que decir cómo la ha mostrado. Simplemente veamos la balanza comercial con los socios del TLC. Veamos, ¿está ahí? Veamos la balanza comercial. Simple y llanamente. Tenemos balanza negativa hasta con Honduras, señores. Con Honduras tenemos una balanza comercial negativa. Con Honduras. Entonces realmente eso lo dice todo. Hay un problema de competencia
Ciertamente el entorno competitivo facilita el proceso innovador, pero también tenemos que proveer los mecanismos y los incentivos para que las empresas se hagan innovadoras y competitivas. Y lo penoso de todo esto, ¿saben qué es? Que esos mecanismos existen. El Código Tributario Dominicano, desde los años 90, la reforma del 92, prevé un crédito fiscal para actividad investigadora e innovación que no se usa. Entonces realmente no hay competencia. No, estaban protegidos, son un mercado cerrado, altamente protegidos. Y por último decir, el tema de las patentes en uso en las empresas. Nosotros estamos trabajando precisamente ahora desagregando la data de la base de datos de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, de la Oficina de Patentes de la Unión Europea y de la de Japón. Entonces, sí hemos encontrado que efectivamente un porcentaje importante de las patentes que sí entran al mercado son patentes corporativas, no individuales. Eso sí lo hemos encontrado en la evidencia empírica. O sea, el porcentaje que entra al mercado son patentes corporativas. Y eso es un elemento interesante que no lo recogí acá porque, imagínense, es un paper que todavía estamos... Exactamente. Pero lo que quiero decir es que sí hay una fuerte evidencia en este punto. Y eso, yo creo que hay muchos... Tenemos los elementos, reitero en esto y con esto cierro. Tenemos los elementos, pero también las apuestas no han sido las más inteligentes. No han sido las más inteligentes. Tenemos un parque cibernético que yo pregunto cuánto contribuye en spillover tecnológico y pregunto cuánto generan exportaciones de alta tecnología. Entonces yo creo que es un tema estructural que hay que saberlo entender. Hay que hacer las apuestas correctas. Y son decisiones de carácter estructural muy serias y muy complejas, que tienen que tomarse con toda la seriedad. Por último, ¿qué tipo de economía queremos ser? Es simple. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Esa es la gran respuesta que tenemos que buscar como colectividad. Muchísimas gracias.